Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias, donde revisaremos una serie de reportajes que dan cuenta del problema que afecta a los sectores de Santa Marta y Atiltil por la escasez de agua y la contaminación de empresas industriales en el lugar. Comenzaremos revisando un reportaje que da cuenta de la contaminación que genera el ducto de descarga del relleno sanitario Santa Marta, desde el cual se vertería agua altamente contaminada a un estero local. Analizaremos además con expertos el daño medioambiental que produce el relleno sanitario al ecosistema. Luego hablaremos de los proyectos de residuos industriales que funcionan sin permiso y fiscalización en la comuna de Tiltil. Vecinos del sector han protestado por lo que sería una nueva empresa que se suma ya a la treintena existente. Analizaremos con autoridades las medidas gubernamentales que se han tomado para impedir el funcionamiento de estas empresas contaminantes en el lugar. Así comienza un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los animales están muriendo a causa de la contaminación y culpan de ello al ducto de descarga del relleno. Ok, voy. Ya. Denuncian que sus animales están muriendo a causa de la contaminación y culpan de ello al ducto de descarga del relleno sanitario Santa Marta, desde el cual se vertería agua altamente contaminada a un estero local. No solo hay un grave daño al ecosistema, las autoridades dicen que la instalación funciona sin permiso ambiental. El reportaje es de Ricardo Nani. Prácticamente el agua no es recomendable usarla ni siquiera para el riego de los jardines. Hoy día nos encontramos con que el daño es irreversible. Bagre, jarpa, camarones también a la orilla. Los coipos, habían cualquier cantidad de coipos, no existe nada. Es evidente a la vista y olfato, un canal que hace unos años era el núcleo natural de la comunidad, albergando diversa flora y fauna, hoy se transformó en esto. Un cauce de un color entre oscuro y rojizo, maloliente que es el foco de preocupación de la comunidad de Lonquén, que denuncia graves consecuencias. La yegua ingirió agua y tuvo una muerte muy rápida. Hace algunas semanas, la yegua fina sangre de este hombre se acercó al lecho del estero El Gato y, según denuncia, bebió de sus aguas. Nos pidió reservar su identidad ya que asegura han existido represalias contra quienes han hecho denuncias. Según su relato, tras beber el agua, el animal se comenzó a hinchar de forma desmedida, en un cuadro que le quitó la vida en pocas horas. Y no sería el único caso. Es un canal principal de acá de toda la zona de Lonquén, en el cual se abastecen todas las parcelas, animales consumen esta agua y ha sido que en realidad hace último tiempo gran cantidad de animales han muerto en este sector justamente porque han llegado hasta este estero y bebido esta agua. La muerte por la ingesta de este líquido percolado ha sido de muchos animales, 50, 60 animales. Animales muertos a lo largo de los últimos años y, tal como escuchó, hablan de líquidos percolados, esos que salen de la acumulación de basura, y la relación que hacen está dada por lo siguiente. Llegamos hasta la ribera del estero El Gato y pudimos encontrar la presencia de este tubo, que a esta hora sigue haciendo la descarga de estos líquidos sobre el estero, el cual es acusado entonces por los vecinos del sector de ser el causante de la contaminación y de la muerte de algunos animales acá en Lonquén. Este es el final del ducto de descarga o bypass, parte de la infraestructura del relleno sanitario Santa Marta, ubicado a unos 4 kilómetros en línea recta desde este lugar, donde nace este largo tubo que trae este líquido negro hacia el estero. Visitamos las instalaciones del relleno sanitario Santa Marta, junto con asegurar que se sienten sorprendidos por la denuncia de mortandad de animales que dijeron desconocer, descartaron que lo que sale por el ducto sean líquidos percolados. Quiero dar la tranquilidad y asegurar de que el líquido tratado que nosotros sacamos por la tubería que va hacia el estero El Gato es agua tratada y es un agua que no tiene ningún componente dañino ni para la salud humana ni para la salud animal. Afirman que los líquidos percolados generados por el relleno sanitario son tratados en una planta antes de bajar por el ducto hacia el estero, monitoreando sus componentes en todo el proceso, por lo que no suponen peligro alguno, algo que genera dudas entre la población. Mientras más oscuro es y genera mayor cantidad también de espuma, esto genera que obviamente se vea que el producto, el líquido percolado, no está siendo tratado correctamente y está siendo derramado directamente por medio de tuberías al canal El Gato, el estero. Y al parecer su teoría tiene sustento. En nuestras fiscalizaciones se detectaron múltiples infracciones a la normativa de residuos industriales líquidos, entre ellos superaciones a cloruros,
algunos metales y también coliformes fecales. Mediciones que llevaron, entre otros antecedentes, a que en diciembre del año pasado la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos al consorcio Santa Marta S.A., algo evidenciado en este documento. En sus páginas 14 y 15 da cuenta que se superaron los límites máximos de descarga de residuos líquidos a cuerpos de agua, destacando entre ellos varios metales pesados y altamente contaminantes. Vale decir, hoy día encontramos definitivamente que Santa Marta contamina con metales pesados. Bromo, cromo, estamos hablando de aluminio, zinc, elementos absolutamente contaminantes por donde se le mire. Algo que la administración del relleno sanitario rebate, cuestionando incluso la veracidad de los análisis. Si alguien hace un estudio con un laboratorio que no es certificado, es un estudio que no es válido, ¿ya? Y esa misma denuncia se hizo con un estudio de un laboratorio que no estaba certificado. Tiene título de resolución más que de denuncia, entonces por eso llama la atención. ¿Ustedes en ese sentido acusan de que no hay un procedimiento serio de parte de la SMA para hacer la fiscalización? No. En el fondo, la SMA nosotros nos fiscaliza, semanalmente vienen para acá a fiscalizarnos. Y nosotros estamos, siempre aquí recibiéndolo. La formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente tomó obviamente en consideración las denuncias ciudadanas, pero además múltiples otras fuentes de información, incluidas fiscalizaciones en terrenos de la SMA que confirmaron los incumplimientos a la normativa, por lo que nosotros le damos el carácter de constatada a esa infracción. Eso en cuanto al contenido de las aguas, pero hay otro punto en cuestión, si acaso la operación del ducto es legal o no, y de nuevo, la versión de la empresa no concuerda en nada con la de la autoridad. Es el sitio de descarga oficial que nosotros tenemos con nuestra RCA, es el que está autorizado. La empresa está operando su descarga de residuos líquidos a través de un bypass. Este bypass no tiene una autorización ambiental y requiere subsanar esto cuanto antes. Sin ninguna duda que se trata de una descarga no autorizada y clandestina, como lo dijo la Superintendencia del Medio Ambiente y hoy día está en conocimiento del Tribunal Ambiental. Es un punto de descarga no autorizado que tiene por objeto las descargas de todos los líquidos no tratados por el sistema. Es decir, no solo cuenta con infracciones porque el agua que sale por el ducto ha mostrado presencia de metales pesados y contaminantes, sino que además el propio ducto, según la Superintendencia de Medio Ambiente, no tiene autorización para operar. Así a vecinos también les preocupa la extensión del daño, pensando que el estero El Gato desemboca en el río Maipo, que termina arrastrando estas aguas hasta el mar. Prueba de ello es el testimonio de Margarita, que tras un incidente tuvo que sacrificar a una yegua hace 2 años tras quedar atrapada un día entero en el estero El Gato. La yegua se nos infectó de las rodillas hacia abajo. ¿Cómo salió de ahí? Ya peladas los manitos, ya todas peladas. ¿Pelada? Sí. ¿El pelo se le había...? El pelo ya se le había caído. Después uno le sacaba las costras y los pelos y con carne, con todo. Situaciones que han movilizado a la comunidad local a través de 2 inéditas acciones penales, la primera ya formalizada contra los gerentes general y de administración por los daños ocasionados por el incendio del relleno sanitario en 2016, mientras que la segunda acción es contra todo el directorio de la empresa, la cual tiene fijada audiencia de formalización de cargos en un mes más por contaminación animal, vegetal y al abastecimiento de la población. Nadie más que ellos son hoy día actualmente los que han conducido y han tomado las decisiones más importantes en torno al funcionamiento de la compañía, a sabiendas absolutamente de que están en presencia de un funcionamiento que no está amparado en resoluciones ambientales que hoy día justifiquen tales operaciones. Estamos trabajando con un equipo de abogados, estamos trabajando con un equipo altamente calificado porque creemos que la denuncia, la formalización, digamos, es totalmente injusta, pero bueno, eso se va a probar justamente en tribunales. Querellantes que esperan incluso a futuro una inédita compensación económica. Y nosotros lo que estamos analizando es justamente cómo vamos a cuantificar para la zona que hoy día es de sacrificio, cuánto es el daño efectivo que se le ha causado a la gente y eso lo vamos a llevar a un juicio. Y ese juicio parte muy pronto. Pero antes urge solucionar el funcionamiento de este ducto, donde incluso la autoridad está consciente de su peligrosidad. Y para analizar sobre la contaminación del vertedero Santa Marta, tomamos contacto ya con Iván Franqui, especialista en Ingeniería de Residuos Sólidos y Sustentabilidad Urbana de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido a Televisión Noticias. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Iván, primera pregunta. ¿En qué momento residuos que salen del vertedero Santa Marta pueden llegar a realizar una contaminación tan grave como esta de aguas de un determinado sector? A ver, primero esto no debería suceder.
¿vale? Hay que partir de la base de que esto es una situación anómala, no es una cuestión que es esperable que suceda en ningún caso. Tenemos normas y regulaciones que establecen las condiciones en las cuales tienen que operar los rellenos sanitarios. Este es un relleno sanitario, no un vertedero desde el punto de vista del conceptual y de lo que dice la norma, y que por lo tanto tiene que cumplir con un estándar técnico y operativo que genere seguridad y protección a la salud de la población y también del medio ambiente. Por lo tanto, esta situación, este hecho en concreto, si efectivamente se termina confirmando que está relacionado con la operación del relleno sanitario de Santa Marta, es una situación completamente anómala y que no debiese suceder. ¿Cómo llega ahí? Bueno, la basura, hay que recordar que el relleno sanitario de Santa Marta opera aproximadamente hace 20 años atrás, hay 21 millones de toneladas de residuos domiciliarios y comerciales dispuestos en esa zona, que para que nos hagamos una idea son aproximadamente algo así como 80 estadios nacionales repletos de basura, ¿vale? Eso es la masa de residuos que está hoy día en el relleno sanitario de Santa Marta. Y el flujo principal de líquidos que genera esta masa de residuos está determinado no solo por la humedad, ¿sí? La basura, cada uno cuando levanta la basura de su casa, ¿sí? Y la levanta durante varios días, ve que efectivamente se genera un cierto líquido de un color muy parecido al que vemos en las imágenes, pero fundamentalmente el aporte de agua a estas masas de residuos está dada por la lluvia, ¿vale? El 90% de los líquidos que generan los rellenos sanitarios se explica por la lluvia. El por qué llegan hasta aquí es porque probablemente el sistema de tratamiento no está dando abasto o simplemente no está funcionando. Ahora estamos hablando de líquidos percolados determinados y que además terminan haciendo una afectación grave no solamente al ecosistema, sino a los propios vecinos del lugar. Efectivamente, y eso es súper importante porque cualquier operación industrial, como puede ser la de disposición de residuos, en este caso del relleno sanitario de Santa Marta, se regula por cierta normativa. Primero, este proyecto está ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental que fija ciertos estándares mínimos de cumplimiento normativo. Y no es una sola vez. Es decir, la aprobación inicial del relleno sanitario de Santa Marta considera unas condiciones de operación que después fueron modificadas en el tiempo a partir de otras resoluciones de calificación ambiental. Y a partir de ahí, efectivamente, cualquier descarga de líquidos tratados deben tratarse, porque así lo establece la ley, así lo establece la normativa y todas las regulaciones a las cuales afecta esta operación industrial del relleno sanitario de Santa Marta, debe cumplir con un estándar mínimo de emisión, que es decir, la calidad del líquido que sale de la cañería antes de caer a un cuerpo de agua superficial, ¿vale? Y esa probablemente, todos los antecedentes indican, a partir de los mismos reportajes que han hecho ustedes, que en algunos momentos ese flujo de líquido no está cumpliendo, ¿vale? No está cumpliendo con el tratamiento que debería realizarse previamente para sacar todos los contaminantes antes de la descarga. Pero hay otro factor, ¿vale? Y eso no es responsabilidad del emisario, en este caso del relleno sanitario de Santa Marta, sino que es la calidad del cuerpo de agua. Es decir, qué condiciones tiene el cuerpo de agua para recibir esta descarga y que por lo tanto hace que para la población, para consumo humano, para el consumo animal, para riego, para recreación, se cumplan o no se cumplan algunos estándares. Eso es responsabilidad, en este caso, de la autoridad sanitaria, que debe velar que efectivamente no se está haciendo uso de un agua que efectivamente esté contaminada. Las noticias que tenemos de los animales que han caído, que han sufrido ciertas consecuencias y el efecto que ha tenido precisamente en los vecinos de la zona, da cuenta que es probable que esa norma de calidad de agua para bebida animal o para riego probablemente no se esté cumpliendo, producto de la descarga del relleno sanitario de Santa Marta. Ahora, Iván, no nos puedes dejar de llamar la atención de que acá hay un problema también de fiscalización, porque si no dan cuenta los vecinos, si no hablan las personas afectadas o que ven, por ejemplo, que animales han muerto tras el consumo de este tipo de agua que circula ahí por Lonquén, finalmente probablemente poco nos enteramos de lo que está sucediendo allí, pese a los cambios que ha tenido probablemente entre comillas, riachuelo, ¿no?, que pasa por la zona. Sí, efectivamente el tema de la fiscalización y particularmente asociado a la operación de las instalaciones de manejo de residuos sólidos es una cuestión que es importante. La capacidad instalada de fiscalización, tanto en la autoridad sanitaria como en la Superintendencia de Medio Ambiente, tenemos que reconocer que requiere ser fortalecida, ¿vale? Es decir, son muy pocos funcionarios los que están hoy día trabajando en esta tarea, pero fundamentalmente
aquí donde hay que poner mayor atención es en que es probable, y aquí lo digo bajo ese concepto de probabilidad, porque no es algo que tengamos información concreta que lo permita afirmar, todo indica que al parecer ese ducto de descarga sobre el vertedero Lonquén es un bypass, ¿sí? Y un bypass que no está autorizado ni está informado por parte del titular de la empresa. Y digo, esto es probable porque estoy haciendo alusión a comentarios o análisis que efectivamente han hecho otros expertos, abogados, demandantes de la empresa y probablemente también la misma Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Qué es lo que es un bypass? Esto ocurre, un bypass, todos los sistemas de tratamiento de líquidos industriales o las plantas de tratamiento de agua servida tienen un bypass. ¿Para qué funciona un bypass? Un bypass funciona cuando el flujo de agua es tal que mi sistema de tratamiento no alcanza, ¿sí?, a tratar esa masa o ese volumen de agua, ¿vale? Imagínense cuando llueve una gran cantidad sobre una planta de tratamiento, una condición anormal, esa planta de tratamiento no está diseñada para ese volumen de agua, ¿vale? Y que por lo tanto utiliza una especie como de compuerta, de válvula, donde saca una cierta cantidad de agua para que dejar espacio para que la planta opere para la cantidad de agua que ha sido diseñada. Ahora, ese bypass debe estar regulado, ¿sí? Ese bypass debe estar informado en el diseño de un sistema de tratamiento. Y todo indica que al parecer en este caso eso no ha sido así. Entonces es muy difícil que un fiscalizador vaya a encontrar este ducto si efectivamente no tiene antecedentes de que efectivamente está construido, partiendo de la buena fe que tiene un titular de un proyecto, como es el caso del relleno sanitario de Santa Marta. Iván, ¿y cuál sería la finalidad de este bypass? Ahora, claro, probablemente el fiscalizador no se dé cuenta, pero si hacemos el camino nos lleva directamente hacia el relleno Santa Marta. Por lo tanto, esa es una primera conclusión. Es probable, y es lo que dicen los vecinos. Yo aquí quiero ser súper preciso. Nosotros, desde las ciencias ambientales, de alguna forma siempre consideramos, y hay normativa que regula cuáles son los impactos ambientales, ¿vale? Es decir, cuánto es la carga contaminante que existe en este caso, en un estero, ¿vale? Determinado respecto a una descarga de un residuo industrial. Pero aquí hay que ser súper tajante. El solo hecho que exista duda razonable de los vecinos respecto a la calidad del agua con la que se relacionan, con la que conviven, más allá de los parámetros físicos, químicos o biológicos del contaminante en particular, ese impacto subjetivo de percepción de la población ya es un problema. El vivir al lado de un estero pestilente, de un color irregular, que genera dudas respecto a si puedo consumirla, utilizarla para el riego, utilizarla para bebida animal, ya es un impacto, independiente de quién sea el responsable, ¿vale? Todo indica, insisto, tal como lo has dicho tú y lo he manifestado yo también durante estos minutos, todo indica con las características de la descarga, por las muestras que ha tomado la autoridad ambiental, que corresponde a un flujo proveniente del relleno. Pero aun cuando eso no fuese así, el impacto ya existe. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de lo que significa para esas personas, para esas vecinas y vecinos de Lonquén, convivir con un riachuelo, con un estero como este, que presenta estas condiciones. Y eso ya es un impacto, ¿vale? Es un impacto ambiental y también es un impacto social. Y aquí todo el despliegue de las instituciones del Estado debe buscar no solo sancionar a quien sea el responsable de esta situación, sino que también reparar y asegurar las condiciones mínimas de vida de las personas que conviven con esta situación. Ahora, sin lugar a dudas, ¿cómo podríamos también graficar lo que ha venido sucediendo con el relleno Santa Marta? Porque acá los habitantes de Lonquén, claro, levantan esta alerta, pero han sido muchísimas más las que se han levantado en el tema de los malos olores, en el transcurso también de la historia. Sí, buscando antecedentes de los últimos antecedentes que ustedes presentaron en su propio reportaje, denuncia respecto a la llegada de este tipo de líquidos al estero. Hay desde el año 2016 en adelante, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿vale? Hay ciertas denuncias y esto efectivamente, probablemente, y aquí esta es una suposición, probablemente al tener una escasez de lluvia, el volumen de agua del estero es menor y por lo tanto el aporte que realiza la descarga se nota mucho más y eso genera un problema mucho mayor. Es decir, si yo mezclo esta descarga con un volumen muy grande de agua que ya está presente en el estero, probablemente se produce un efecto que se llama de dilución, ¿sí? O sea, se nota menos el impacto del contaminante.
y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa realidad también. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, efectivamente, y esto es una mala noticia para el país, ¿sí? Porque generalmente los sitios de manejo de gestión de residuos a lo largo del país, y entre ellos Santa Marta, suelen dar noticias por la mala operación, ¿sí? Que tienen. Y eso provoca un grave problema de impacto ambiental a quienes conviven con ese territorio, un grave impacto social respecto a las personas que también que están en esa área de influencia de ese impacto. Pero yo diría que hay un problema mayor, y ahí hay canales para atenderlo, pero hay un problema mayor, que es que cada vez, ¿sí? Vamos a seguir generando residuos. Chile genera, los residuos que salen de la vivienda son aproximadamente 8 millones de toneladas al año. ¿Dónde llegan a parar esos residuos? ¿Sí? En algún momento vamos a tener que seguir construyendo relleno sanitario, ¿vale? Mientras no tengamos sistemas de reciclaje, de valorización de residuos orgánicos, de nuevas plantas de compostaje, por ejemplo, a nivel municipal a lo largo de todo Chile, vamos a necesitar tener más Santa Marta, pero que tienen que operar con todas las de la ley. Pero los ejemplos que tenemos, por ejemplo, lo que estamos discutiendo ahora, indican de que cada vez que se genera un proyecto necesario para dar manejo seguro y controlado y sanitario con resguardo ambiental para los residuos que generamos nosotros mismos, ¿vale? Siempre va a haber un problema, ¿vale? Porque no tenemos ejemplos, no tenemos buenos ejemplos. Y esa es una responsabilidad que lamentablemente sucede precisamente, y aquí una lógica mía, es porque hemos descansado precisamente en la capacidad de los privados de darnos solución a un problema que es público, que es, por ejemplo, el manejo de nuestros residuos. Claro, y a costa además de lo que puedan sufrir los mismos habitantes de ese sector. Ahora, medidas determinadas para que se fiscalice, bueno, este ducto que ya está al tanto de las autoridades, pero también para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Hay que tener el control, ¿o no, Iván? Te hago el ejemplo también con un incendio que ocurrió en su momento en el relleno sanitario y que también la afectación fue mayor no solamente para los habitantes de Lonquén, sino que prácticamente para toda la región metropolitana. Sí, y de hecho hace pocas semanas, meses atrás, hubo un incendio muy cerquita de Santa Marta que los mismos vecinos de Lonquén denunciaban que estaba muy próximo y que tenían el temor, ¿vale?, de que llegara nuevamente esto al relleno sanitario y por lo tanto pudiera suceder una nueva emergencia. Y eso sucede principalmente por desconfianza, es decir, no confiamos en nuestro vecino que tiene que cumplir con la norma y que al parecer no lo está haciendo. ¿Qué hacer? Efectivamente, yo creo que la Superintendencia de Medio Ambiente hoy día ha tomado cartas en el asunto, está realizando la investigación. En este caso, lo que hay que hacer es ir a fiscalizar directamente el sistema de tratamiento de líquidos que tiene la empresa. La empresa, producto de procesos de evaluación ambiental, tiene la obligación de implementar un sistema terciario de residuos. ¿Qué significa eso? Que junto con degradar el contenido biológico, ¿sí?, y los sólidos que están suspendidos producto de los líquidos percolados, también tiene que implementar un sistema, por ejemplo, de filtración a tal nivel que elimine todos los metales pesados, ¿vale? Y la empresa tiene una obligación normativa que es vigente desde el año 2005 en adelante, ¿vale?, de tener que implementar este sistema y que se ha ido dilatando, siendo autorizado en algunos momentos por la autoridad ambiental, ¿vale? Pero hoy día ya no tiene esa autorización. Hoy día la empresa tiene que cumplir, tiene que implementar los sistemas de tratamiento, y yo invito a la empresa que si efectivamente este tubo de descarga es de ellos, ¿sí?, que piense precisamente en los vecinos, que reconozca el error en el que pueden haber causado, que reconozcan sus fallas operativas y que busquen resolver esto, porque el riesgo que significa, por ejemplo, cerrar Santa Marta es de un impacto sanitario que probablemente no somos capaces de medir la envergadura que eso podría significar. Sí, claro, y a tener sus procesos de acuerdos con la ley. Agradecemos a Iván Franqui, especialista en Ingeniería de Residuos Sólidos y Sustentabilidad Urbana de la Universidad de Andrés Bello, por conversar con Chilevisión Noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más A Fondo en Chilevisión Noticias.
Regresamos con A Fondo en Televisión Noticias para contarles que en las próximas semanas el Comité de Ministros tendrá que decidir finalmente si da o no el vamos al proyecto de residuos industriales Ciclo, que pretende instalarse en la comuna de Tiltil. Autoridades locales y algunos vecinos han protestado por lo que sería una nueva empresa que se suma ya a la treintena existente, las que consideran además contaminantes. La empresa responde a los extensos cuestionamientos que se han presentado al proyecto. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. Runge ha ido de un tiempo a esta parte siendo vulnerado por sus derechos desde que nacen. Sinceramente, cuando los malos olores llegan aquí al pueblo y tenemos que nosotros encerrar a nuestros alumnos en las salas, los jardines infantiles, la misma situación. ¿Los sacan por de los aquí olores? a la sala? Claro. Entonces, ¿por qué no se puede estar acá? Claro, porque hay momentos donde han habido muchos malos olores, han habido moscas. Ya no queremos seguir siendo zona de sacrificio, somos una zona de resistencia. Mira, aquí el terreno in situ donde se quiere instalar esta empresa contaminante de residuos tóxicos. Acá va a ser. Acá, mira, ¿viste? Está súper cerca del pueblo, de nuestra localidad Runge. Este proyecto es un proyecto que viene a resolver un problema a nivel país, ni siquiera regional y menos comunal, en torno a los residuos de alta peligrosidad de carácter industrial que van a estar localizados entre la tercera y la octava región. Y lo quieren justamente emplazar aquí a escasos 3 kilómetros de la localidad de Runge, donde se coloca en riesgo nuevamente no solamente la flora y la fauna, sino que también a la población que vive desde ahí desde hace mucho tiempo atrás, que antes de que las empresas contaminantes quisieran instalarse en nuestro territorio. El llamado patio trasero de la región metropolitana, la comuna que alberga a esas empresas que nadie quiere cerca, la de los malos olores, la de la basura, la de los desechos tóxicos, una conjugación de industrias que acarrea desgracias, entre ellas las moscas, la mala calidad de vida. Todo además en un contexto de sequía que vive esta comunidad llamada Runge en la comuna de Tiltil. Esta malla la puso mi marido para poder abrir las ventanas. Por dentro para uno cocina, de repente por el olor a la fritura, hay que abrir las ventanas. ¿Y por qué las mallas? Las mallas por las moscas. Para que no entren. No entren moscas porque en la noche se sienten los olores terribles en la noche, a veces cuando corre viento sobre todo. ¿Esta agua de dónde viene? ¿De los camiones aljibes? Sí, los camiones aljibes. Si los camiones aljibes no tendrían... No, pues no tendríamos agua, en este momento estaríamos terribles. Y ya estamos a punto de no tener agua ya, porque ya vamos a empezar a mermar el agua, no podemos regar mucho, no podemos lavar los vehículos, nada de eso. Tengo mucha pena. Yo soy la representante de los que no pueden hablar, de esas guaguitas que vienen recién saliendo, digamos, de la guatita de la mamá, donde me ha tocado vivir años de una enorme invasión, un impacto negativo en los alumnos, porque no han podido crecer en forma saludable. Nosotros no estamos en contra de que lleguen empresas con un tema industrial, que nos den trabajo, pero algo, ¿por qué siempre nos tienen que mandar la última empresa que nadie quiere aquí? Son decenas de empresas instaladas en Tiltil que por años han despertado las protestas de esta comuna. Empresas que han deteriorado el lugar y que para la autoridad local, según dice, ha transformado este territorio en una zona de sacrificio. En este contexto es que Tiltil podría ser la sede de otra empresa más, Ciclo, definida como un centro integral de gestión de residuos industriales. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué residuos estamos hablando? A ver, estamos hablando de residuos tales como, por ejemplo, pilas y baterías, tubos fluorescentes de las ampolletas que se utilizan en muchas oficinas. Estamos hablando de envases de mucho tipo de productos químicos, por ejemplo, de pinturas, de detergentes, de agroquímicos. Estamos hablando de... Residuos peligrosos, digo. Son residuos peligrosos, sí, efectivamente, porque tuvieron un contenido de sustancias químicas que no pueden ser manejadas como residuos inertes, porque en definitiva no son inocuos, pero también son residuos que se generan muchas veces hasta incluso en los propios hogares de la gente. Productos de limpieza, aseo, etc. Van a ser un tipo de celda
van a depositar lo que ellos, el desecho final, digamos, y lo van a sellar. Y ya esta empresa nos llega a terminar de poner la última ladrillo dentro de una serie de empresas que nos han llegado. Nuestra comuna no puede seguir soportando los costos del desarrollo, los costos del progreso, porque hoy día Tiltil resuelve los problemas de la ciudad, resuelve los problemas de la región y hoy día además tiene que resolver los problemas del país sin disfrutar de ningún tipo de beneficio, sino que al contrario, debemos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas. Hay distancia contra este proyecto por los costos sociales que pudiera generar, según algunos vecinos. Inundaciones, contaminación de aguas, más malos olores y otras problemáticas podrían sumarse a lo cotidiano que ya tienen que soportar día a día. Los ríos fluviales, ¿cómo salían? Te puede pillarte unas 20-30 milímetros en 2-3 horas y eso se va a inundar completo. Te imaginas la laguna de Mercurio que correría y toda esa pluma va a caer hacia el valle de Tiltil. De ahí se va a ir a Lampa por el estero. Puede llegar hasta Noviciado. Agua que ustedes creen podría eventualmente estar contaminada, digamos. Claro. Que esto sí que nos va a dañar más de lo que ya estamos. Ya no podemos seguir así viviendo con tanto miedo de que nos sigan instalando cada vez empresas mucho más contaminantes de las que ya están. Ya ellos pueden decir mucho que vienen con las normas francesas, pero estamos en Chile. ¿Tú crees que van a cumplir las normas? El proyecto SIGRI es un proyecto de valorización, reciclaje, reutilización de residuos industriales y también de tratamiento, estabilización y neutralización para disposición final de aquella fracción que no pueda ser sometida a los procesos de valorización. Aquí no se reciben residuos radioactivos, no se reciben residuos explosivos, no se reciben residuos que produzcan olores biodegradables, no se reciben residuos hospitalarios infecciosos. Es una corriente de residuos bastante, digamos, normal que se produce en toda actividad industrial. No nos sentimos como una empresa o un proyecto que vaya a agravar o contribuir a deteriorar las condiciones ambientales y de vida de los vecinos de Tiltil. Al contrario, nosotros somos una empresa de soluciones ambientales y creemos que podemos ser parte de soluciones de problemas existentes hoy día en la comuna de Tiltil. Lo que nos dicen los vecinos es que lo que tú nos estás diciendo ahora es lo que las otras empresas, ellos también le han dicho años anteriores. Y sabemos que nunca fue así, digamos. Sabemos la situación que tiene hoy Tiltil. O sea, es un desafío complejo que nosotros no somos ni ciegos ni indiferentes a eso. Entendemos y conocemos la historia de Tiltil. Esa confianza nos la vamos a ganar haciendo el trabajo, haciendo la pega. La empresa Ciclo responde a las interrogantes que los propios vecinos han sostenido sobre la instalación del proyecto. Dudas arrastradas por la experiencia obtenida con el resto de las empresas que han ofrecido una externalidad al menos cuestionable. Esto es lo que explica el gerente general. Dicen que eventualmente esto podría ser una zona inundable. ¿Qué tienen que decir ustedes frente a eso? Hay un estudio de impacto ambiental que está desarrollado por consultoras que tienen, digamos, una conocida reputación y prestigio y rigurosidad técnica que demuestra que esta área no es susceptible a inundaciones. Esto es una zona seca. Ustedes necesitan agua para poder producir esto. ¿Cómo lo van a hacer? Y además el riesgo de residuos peligrosos que puedan eventualmente filtrarse y contaminar las aguas pocas que quedan y que alimentan las zonas de aquí alrededor. Todo el manejo del agua es un circuito cerrado. Nosotros no tenemos ningún efluente ni a ninguna descarga líquida, a ningún curso superficial ni subterráneo. Nosotros vamos a principalmente abastecernos capturando el agua lluvia que caiga sobre nuestras instalaciones. Toda esa agua la vamos a conducir y almacenar y si es que hubiese un déficit vamos a tener que comprar en camión aljibe. ¿Por qué Tiltil y por qué en otro lugar? Hoy día existen instrumentos normativos, el Plan Regulador Metropolitano y el Reglamento Sanitario de Manejo de Residuos Peligrosos. Si uno cruza esos dos instrumentos normativos, el único lugar en toda la región metropolitana donde se permite la instalación de una actividad como esta es acá. Un proyecto que genera polémica y que tendrá que ser votado por el Comité de Ministros durante las próximas semanas. Lo que pase ahora con la votación es un misterio que mantiene en alerta no solo a quienes están detrás de Ciclo, sino también a la propia comunidad. Y para analizar sobre las empresas contaminantes que afectan a la comuna de Tiltil, tomamos contacto con Luis Valenzuela, su edil. ¿Cómo está, alcalde?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buen día. Aquí estamos ya bastante contentos y no solo por la celebración de Navidad, sino que también producto de que el día de ayer la CONAF logró declarar extinto un incendio forestal que nos afectó casi una semana. Así que estamos ya un poco más tranquilos de todo el trabajo arduo de la semana pasada, de equipos de CONAF, bomberos, voluntarios, voluntarias, vecinos y el equipo municipal que estuvieron combatiendo este incendio y ya el día de ayer se pudo declarar extinto. Una buena noticia, al menos para la comuna, en todo lo que ha sido en materia de los incendios forestales. Alcalde, bueno, partir preguntándole acerca de la empresa Ciclo. Hay una decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros. Quisiéramos consultarle, lo primero, ¿cuál es la opinión de usted y también de su vecino, a quien representa, sobre esta materia? Bueno, en primera instancia, demostrar no solamente que hay un descontento particular con una empresa, sino es que es contra el Estado en su rol de que a través de su instrumento de planificación ha permitido que nuestra comuna sea catalogada o se transforme en una zona de sacrificio. Nuestra comuna actualmente contempla una treintena de proyectos contaminantes bien variopinta, que van desde plantas de tratamiento de residuos orgánicos, vertederos, mega relaves mineros, chancheras, chatarreras, etcétera, y donde hoy día viene justamente este nuevo proyecto que es un relleno de residuos de alta peligrosidad, que viene en una lógica de que ellos plantean de revalorizar los residuos, etcétera, pero en el fin y al cabo igual van a dejar residuos en nuestro territorio y no hay una conversación o este proyecto no tiene una sinergia con los otros proyectos o los otros focos de contaminación que ya tiene nuestro territorio, generando un riesgo constante. Hoy día la comunidad de Tiltil se opone rotundamente a la instalación de este proyecto, producto de que es poner el último ladrillo, como decía un vecino, a estos proyectos, a nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene que soportar los costos y la carga del desarrollo del país, de la región, pero al fin y al cabo nos van enfrentando a diferentes problemáticas, como hoy día el cambio climático, con la sequía y el saqueo del agua en nuestro territorio, con un transporte público ineficiente y deficiente, o en algunos casos inexistente para territorios como Runge, Montenegro, La Cumbre. Hay problemáticas relacionadas con la educación, la salud, producto de que nuestros presupuestos son muy bajos. Suma y sigue. Hoy día nosotros debiésemos tener, no sé, ir a la vanguardia en desarrollo regional, y este año nuestra comuna fue tipificada como una zona de rezago, donde el Estado, a través del gobierno regional, los fondos sectoriales, Subdere, etcétera, se comprometen a generar una inversión en infraestructura y desarrollo para nuestra comuna. Situación que debió haber sido hace mucho tiempo atrás, y no es una solución por parte del Estado exclusivamente. Ahí también hay un rol que se invisibiliza, que son los privados. Las empresas privadas llegaron a instalarse a nuestro territorio mucho después de que las comunidades hayan hecho vida. Nuestra comuna tiene más de 120 años administrativamente como comuna, con la fundación de la Municipalidad de Tiltil, pero las comunidades vienen de mucho antes. Incluso hay vestigios precolombinos, incluso donde ya existían comunidades viviendo, donde el avance que fue paralelo en el desarrollo del país hoy día viene hacia atrás para nosotros. Entonces el proyecto Ciclo en particular viene a estigmatizar y a colocar en riesgo la vida de los vecinos y vecinas. Un proyecto de residuos de alta peligrosidad que se instalaría a escasos 3 kilómetros de la comunidad de Runge, que ya se encuentra sitiada por diferentes empresas contaminantes. Alcalde, pero quienes tienen a cargo este proyecto lo que han señalado es que acá no hay desechos altamente tóxicos, incluso hay algunos que son del tipo domiciliario. ¿Esto usted cree que es en base para justificar un poco la instalación de esta planta que se quiere llevar a cabo, y el miedo vendría siendo a lo que realmente ellos puedan estar tratando al interior de su planta y además de eso las externalidades? Sí, es que mira, lo mismo han dicho todas las empresas que se han instalado en nuestro territorio y al final terminan generando nuevos riesgos o no cumpliendo con lo planteado en su momento. Tenemos lamentablemente una práctica mucho más compleja. El proyecto Ciclo también hay que mencionar algo. Viene, claro, el dueño o el titular de la empresa habla y plantea que según el Plano Regulador Metropolitano de Santiago es el único lugar donde se podría instalar dentro de la región, porque así lo dice el instrumento de planificación territorial. Pero este proyecto no viene a solucionar los problemas de la región.
viene a solucionar los problemas de Chile, porque van a adquirir o van a recibir, mejor dicho, desechos desde la tercera región hasta la octava región. Entonces, si el proyecto es tan bueno y es tan importante, ¿por qué razón no se planteó entre las otras regiones, que no es la metropolitana y no es Tiltil en específico o otra comuna en general, sino que más bien viene con un tema económico que viene a resolver un problema económico a un particular, porque le queda más cerca de del núcleo industrial de la región metropolitana, donde el costo de transporte es más barato? Entonces, nuevamente, los vecinos y vecinas de Tiltil, nosotros todos y todas, terminamos pagando los costos del desarrollo, sin importar la salud de nuestros vecinos, sin importar nuestra identidad, sin importar nuestra cultura. Entonces, que hoy día un titular de la empresa me diga que no, esto viene a ser un beneficio a la comuna, permítame dudarlo. Tenemos claro ejemplo de que las empresas particulares que se han instalado, como lo mencioné hace un rato atrás, no cumplían. No me da certeza de que vaya a cumplir, independiente que me hable de nuevos estándares, de nuevas fórmulas, sobre todo con un proceso que ha sido bastante viciado. Hay que recordar que este proyecto no comenzó a trabajarse ahora, y que ahora se le pusieron atención y están intentando recién conversar con los vecinos, es producto de que la Corte Suprema obligó a retrotraer el proyecto en 3 áreas, con el MOB, con transporte y con desarrollo social. Pero este proyecto comenzó a gestarse el año 2014. Estamos hablando de 6, 8 años atrás. Esto ya venía trabajándose. ¿Y por qué razón? El 2014 no generaron todas las instancias de participación ciudadana. ¿Por qué razón no explicaron este proyecto como tal? Sino que se dedicaron solamente como objetivo a obtener la solución o la calificación ambiental para poder instalarse. Hoy día el propietario cambia y viene una empresa extranjera, francesa, capitales internacionales, para querer instalarse acá en el territorio. ¿Qué me asegura que también esos residuos, no empecemos a importar residuos desde otros países para instalarlos donde? En Tiltil. Entonces, hoy día nuestra comuna ya no soporta más la carga ambiental. Tenemos el relleno sanitario más grande del país, que resuelve el problema más del 60% de la región metropolitana y comunas de la quinta región, y a donde también es importante decirlo, porque la gente piensa de que nuestra comuna recibe algún tipo de compensación monetaria o la municipalidad recibe algún tipo de compensación producto de estos rellenos. Es cero. Los mega relaves de Codelco y Anglo American están tanto en la comuna o en la frontera de esta, tampoco. Entonces hay proyectos de trabajo, hay proyectos de desarrollo, de acompañamiento a través de ProTiltil, que es esta corporación que reúne a diferentes particulares, pero nuestra comuna hoy día no puede seguir cargando los costos del desarrollo. Por lo tanto, ahí la invitación es abierta. Si este proyecto es tan bueno, bueno, evalúenlo en otro punto y no sigamos estigmatizando nuestra comuna. Nuestra comuna no se niega al desarrollo ni al progreso, pero hoy día creemos que las cargas y los costos lo tenemos que hacer entre todos. Hoy día perfectamente podrían llegar a instalarse empresas de logística, manufactura, etcétera. Pero ¿por qué otra vez un relleno sanitario? Entonces, lo que no queremos en la ciudad, llevémoslo al patio. ¿Y cuál es el patio? Porque el instrumento lo planificó así, Tiltil. Y después Tiltil, no importa, ahí veremos cómo lo resolvemos. Y al final le traspasan esas responsabilidades a las municipalidades y a nuestro municipio en particular, donde tenemos que jugar con un presupuesto muy pequeño, donde la ayuda del Estado muchas veces se ve nula o se ve muy lejana a la realidad de las diferentes problemáticas que tenemos en Tiltil. Alcalde, ¿qué es lo que ha argumentado la empresa con respecto al uso del agua? Porque lo veíamos ahí en el reportaje de Julio Sánchez. Hoy día, para contextualizar, una comuna prácticamente seca, me imagino que tiene que de alguna forma funcionar. Son empresas que trabajan además con el agua. La gran pregunta es ¿de dónde la van a sacar? Según lo que yo he escuchado y he visto por la prensa, donde ellos aseguran que van a traer agua desde otros puntos no de la comuna, que lo van a traer de afuera. Pero eso no me asegura absolutamente nada. Ojo, la empresa tiene que seguir funcionando con agua. El día de mañana podría perfectamente seguir explotando o hacer uso de aguas industriales propiamente tal de la comuna. Aquí lo importante es entender esto, que es un depositario de desechos que nadie quiere. Y por lo tanto, estos desechos que nadie quiere, el día de mañana, vivimos en un país donde hay terremotos, donde hay diferentes situaciones climatológicas, por ejemplo,
una lluvia intensa en poco tiempo. Recuerden el año 2015 lo que sucedió en la tercera región con Diego de Almagro y otros lugares donde hubieron esto alud de barro. ¿Por qué no podría llover de esa misma manera acá? Y estos depositarios poder percolar hacia el tranque de Rungue, y el tranque de Rungue, de cierto modo, alimenta el acuífero de todo nuestro valle central en Tiltil, y al mismo tiempo la pluma de contaminación podría llegar a Lampa, podría llegar a Pudahuel, y de Pudahuel conectarse con el Mapocho y contaminar muchas otras comunas. Son desechos de alta peligrosidad. Ojo, aunque quieran bajarle el perfil a temas químicos como pintura, temas químicos con referente a la batería, etc. Estamos hablando de desechos de alta peligrosidad. No estoy hablando de la basura domiciliaria, no estoy hablando de los desechos de comida, los papeles del baño, las botellas de bebida, etcétera, que llegan a través de los camiones de basura y que estos se transportan al relleno Loma del Colorado en la localidad de Montenegro, que cabe decir, está a unos escasos 5 kilómetros de este punto donde se quieren instalar, entre 5 y 10 kilómetros, que no es muy diferente, generando diferentes problemáticas. O sea, hoy día, además de esto, independiente de lo que ellos obtengan, de donde obtengan el agua para trabajar, se coloca en riesgo la poca agua que hoy día tenemos en Tiltil. O sea, porque podrían contaminar el valle de Tiltil, donde todavía se está explotando agua, donde en Polpaico tenemos los principales pozos de agua que alimentan a Polpaico, a Tiltil y de manera indirecta a muchas otras localidades de la comuna. O sea, si eso se contamina, nosotros quedamos muertos, no tenemos más agua. Así de simple. Porque gran parte de nuestra comuna está recibiendo agua a través de camiones de aljibe, a través de una gestión que hicimos de la municipalidad con la delegación presidencial provincial para abastecer de agua a las localidades de Runque, Montenegro, La Cumbre, Caleu, Santa Matilde, Huertos Familiares, que hoy día se están abasteciendo en gran parte por camiones de aljibe, porque el cambio climático, la sequía y el saqueo del agua también por la gran industria ha repercutido de manera negativa y considerable en nuestra comuna y en nuestro territorio. Yo alcancé a ver el río de Tiltil y a bañarme en el río de Tiltil hace 30 años atrás. Pero hoy día los adolescentes que están saliendo del colegio o los niños que están en el colegio no conocen el río. Y lo que conocen es un estero donde la gente o va a botar basura o va a sacar arena o simplemente va a jugar y pasear con los perros a tirar piedras. Pero ahí, por mucho tiempo, fueron balnearios, fueron lugares de encuentro e inclusive fueron puntos de actividad económica relacionada con la agricultura. Hoy día eso solamente es un sueño que vive en la memoria, en el inconsciente colectivo de los más viejos de la comuna de Tiltil. Porque hoy día la juventud y el futuro solamente ve angustia y desolación al ver cómo hoy día nuestra comuna se ve amenazada con un nuevo proyecto contaminante. Y provoca rabia y provoca dolor la injusticia de que hoy día el plano regulador metropolitano de Santiago, vigente del año 97, nos ponga la lápida y nos catalogue realmente como el patio trasero donde tengamos que nosotros soportar absolutamente todo, y sin ni siquiera generar una inversión o una compensación real al daño que están haciendo. Empresas como esta, en algún momento, en el año 2017, cuando se quiso instalar y fue aprobada por los Ceremis de la época en su momento, su compensación ambiental estaba dirigida al Cerro Chena, ni siquiera en la comuna de Tiltil. O sea, el daño ambiental lo iban a provocar acá e iban a ir a compensar en la reforestación del Cerro Chena en San Bernardo. Entonces, esas incongruencias hoy día demandan no solamente al gobierno ni a los gobiernos locales, sino que también demanda al Poder Legislativo para que pueda comenzar a construir leyes con sentido, que nos dejemos la guitarra, dejemos la pelota, dejemos el disfraz de cocinero en la casa y que nos pongamos serios a trabajar por necesidades reales. Y esta es una necesidad real. No podemos esperar un cambio constitucional para comenzar a construir leyes ambientales que protejan a las comunidades, pero así también como protejan al medio ambiente, la flora y fauna que están siendo azotadas, no solo por los incendios, sino que también por el cambio climático. Claro, y son los habitantes los que hoy día piden que basta, ¿no?, de ser el patio trasero de Santiago y ser, como ellos dicen, la zona de sacrificio. Agradecemos a Luis Valenzuela, alcalde de Tiltil. Muchas gracias por conversar con nosotros en A Fondo en Chilevisión Noticias.
Fabián, un fuerte abrazo a ti y al equipo y saludar a toda la comunidad que nos ve a través de sus pantallas. Así terminamos un nuevo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web, chilevisionnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Hasta la próxima.